Claro, este es un tema ahora pues muy candente, sobre todo aquí localmente en Baleares, porque de alguna manera hay mucha presión turística y hay sectores que están descontentos y sectores que están muy contentos porque trae mucha riqueza. A ver, yo creo que aquí la cuestión es que tienen que ir de la mano. Otra cosa es que estén yendo de la mano o no, pero tienen que ir de la mano, porque necesitamos tener un turismo sostenible, que sea un motor, una fuerza económica, al menos para mantener el estatus que tenemos y gestionado de una manera racional. Entonces sí, tienen que ir de la mano. Bueno, yo creo que la tendencia ya está empezando a cambiar porque se ha visto que los recursos no eran ilimitados y que teníamos que tomar medidas. Creo que Baleares como destino probablemente sea uno de los líderes a nivel internacional, con ya legislación y normativa que ya pues exige a los hoteleros que tengan sus planes de circularidad, con las iniciativas, los objetivos. Si será suficiente o no, ya lo veremos, pero yo creo que la realidad es que los recursos no son ilimitados y estábamos en una situación absolutamente insostenible, por lo tanto se han empezado a tomar medidas. Además nosotros mismos, acompañando al sector y a muchísimas de estas cadenas hoteleras, pues lo estamos empezando a ver, esa sensibilidad que están empezando a tener cada vez mayor por hacer, como comentaba Esteban, por hacer que el turismo sea sostenible, porque el primer interesado también es el propio sector, porque si no se terminará un poco, ¿no?, el motor que tanto está moviendo ahora. Entonces, los primeros interesados en que el turismo pueda perdurar muchos años y en no agotar los recursos tienen que ser el propio sector. Así que creo que son ellos los que tienen que liderar, nosotros acompañarles y que poco a poco pues vayamos transformándolo, porque es una evidencia que así como venía siendo en los últimos 10-15 años no era sostenible. Sí, a mí me gustaría añadir que, a ver, Baleares es un destino maduro, que lleva ya pues muchos años, mucha experiencia, pero globalmente también hay que indicar que hay destinos en otros países, en otras latitudes, que también tienen problemas de gestión de recursos naturales. Entonces, es una oportunidad para convertir el turismo como una fuerza de impulso, digamos, con beneficio para los destinos turísticos, si se hace bien. Entonces, esa buena gestión de los recursos naturales, a la vez que se haga una buena gestión e impacto en las localidades, en las poblaciones locales, en las comunidades locales, todo esto puede tener un impulso también para el desarrollo en zonas o destinos turísticos más deprimidos. Hablemos pues de Cabo Verde, en algunas zonas de Egipto, en el norte de África, que es también donde tenemos la experiencia. Bueno, pues nosotros principalmente lo que hacemos es ayudar a definir esa estrategia, esa hoja de ruta para los diferentes hoteles, pero no solo hoteles, también acompañamos a empresas turísticas como puedan ser pues touroperadoras, agencias, etcétera, pues ayudarles a definir esa hoja de ruta, qué objetivos razonables deben tener, que podamos medir, cómo ejecutar esos objetivos, qué acciones implementar, valorar qué inversiones deben hacer a nivel hotelero, pues por ejemplo ahora en toda la gestión hídrica y de reducción o de optimización del agua, pues ayudarles a identificar cuáles son las inversiones que más les puedan interesar, qué objetivos, como comentaba, son alcanzables y son razonables en base a su operativa, en base a su status quo. Entonces básicamente les ayudamos a definir sus hojas de ruta, sus estrategias y les acompañamos en que ocurran, porque además una de las cosas que nosotros creemos que es muy importante es ser muy cautos y muy sensatos en qué comunicamos y cómo comunicamos en este campo, porque hemos visto mucho ruido y a veces pocas nueces, ¿no?, en acciones de sostenibilidad, y justamente nosotros lo que buscamos es hacer, o sea, ayudarles a que ejecuten acciones y luego que sean capaces de contárselas al mundo. También me gustaría añadir que nuestro enfoque va muy de la mano de un enfoque, digámosle, entre comillas, más científico.
Preferimos tomarnos un tiempo para experimentar, obtener datos y en base a toda esta evidencia y datos poder dar consejos de dónde se pueden focalizar más los esfuerzos, ¿no? En el caso que ha comentado ahora, que es un ejemplo, pero hay muchos, de la gestión hídrica en los destinos turísticos, hay que tener clara la evidencia del pasado para decir, bueno, interesa más centrarnos, estoy dando ejemplos, centrarnos más pues, en todos los sistemas de jardinería de un destino o más en los temas, centrarnos más en la gestión, pues, por ejemplo, de aguas de recreo o centrarnos más en las áreas de consumo de los propios turistas. Entonces, todo esto pensamos que hay que hacerlo desde un conocimiento más científico, más básico, con la obtención de datos y luego aplicar las estrategias adecuadas para mejorar todas estas cuestiones. Por lo tanto, una gestión racional en sostenibilidad sí que podrá ir de la mano con el turismo. A ver, cuando tenemos que hacer planificaciones de este tipo, intervienen muchas variables, ¿eh? Entonces, hay que empezar por tener un conocimiento, nosotros en esto no somos especialistas, pero hay especialistas, tener un conocimiento verdadero del balance hídrico de una región concreta. Es decir, cuánta agua entra, cuánto hay almacenado y cuánta agua sale de un consumo global de lo que sea, de población local, de ciudades, de fugas, de turismo, etc. Esto tiene que darnos ya el marco de actuación. Por otra parte, tenemos que es un hecho que los datos climáticos nos están mostrando y los modelos predictivos climáticos nos están mostrando que de cada vez vamos a tener menor, probablemente, o periodos de sequía más frecuentes, de mayor intensidad, y a la vez que todo esto puede producir, si se mantienen los consumos, incluso en este caso de Baleares, salinizaciones de acuíferos, etc. El tema es complejo. Entonces, ¿cómo se puede estirar? Pues volvemos a lo mismo, tener un buen conocimiento del marco de la problemática y a partir de ahí aplicar planes racionales con un conocimiento científico, conocimiento técnico, etc. Y intentar evitar un poco la opinión política, que a veces la opinión política se nos cruza con el conocimiento y es ahí donde ya perdemos un poco el norte. Sí, igual aquí por agregar tenemos datos recientes que hemos escuchado en los últimos eventos relacionados con la gestión del agua, donde los primeros indicadores que dimensionan realmente el turismo en las Islas Baleares, qué porcentaje de agua consume, son porcentajes bastante inferiores a lo que podemos pensar o lo que quizás hubiéramos imaginado, ¿no? Son porcentajes que, si no me equivoco, estaban por debajo del 20%. Sí, hay estudios que pueden marcar el 12%, pero también depende de los municipios, etc. Exacto, pero en cualquier caso, como comentaba Esteban, hay que plantearlo desde un marco total, ¿no? Decir, bueno, pues, por ejemplo, ¿qué problemas tenemos de fugas de aguas dentro de las redes municipales? No ya tanto dentro del propio hotel o de las propias instalaciones de cualquier propiedad, sino para que llegue el agua hasta las propiedades. ¿Qué problemas hay? ¿Cómo los podemos solventar? Porque cuánta agua estamos perdiendo antes de que llegue a su usuario final. Dentro de los hoteles, de nuevo, también, ¿qué problemas tenemos de consumo y cómo los podemos racionalizar? Y no solo eso, luego el agua que se consume, ¿cómo se puede reutilizar? ¿Cómo podemos hacer o implementar también estrategias de circularidad para poder hacer un mejor aprovechamiento de los recursos que ya disponemos? Entonces, sí que creemos que el entorno climatológico va a marcar una mayor necesidad, pero también abogamos porque hagamos una buena gestión global, holística, de todos los puntos donde podemos implementar acciones, desde una perspectiva global, no final del hotel o de la piscina del hotel, ¿no? Sino con un alcance mayor. Por ejemplo, en un estudio que hemos realizado ahora recientemente, durante el 22 y 23, son datos que hay que tomarlos con mucha prudencia, pero sí que hemos observado que con esta prueba piloto que hemos realizado en 11 establecimientos hoteleros,
pues el 70% del consumo está, digamos, en habitaciones, servicios, cocina, etcétera. De momento hemos visto que lo que es jardines y piscinas puede ser un 30%, con lo cual incluso tenemos un recorrido muy grande en ese 70%, que puede haber también un porcentaje dentro de los hoteles de fugas, igual que las instalaciones públicas, pero luego hay también una oportunidad y un recorrido de poder concienciar, influir en los mercados emisores, que también por nacionalidades, por cultura, van a tener mayor o menor sensibilidad, y ahí se puede trabajar también, decir, a ver, vas a ir de vacaciones a un lugar que te vas a encontrar con esta situación y es bueno que contribuyas, esto por un lado. Y después, bueno, yendo un poco al tema candente de cantidad de gente que nos visita, pues es lógico pensar que los recursos no son infinitos. O sea, yo no sé dónde está el rasero, si necesitamos medio millón de visitas o necesitamos 20 millones de visitas, no lo sé. Esto sí que es un debate que tiene que haber mucho estudio con base científica, etcétera, para que después se tomen las medidas político-sociales pertinentes. Es un tema también muy importante porque efectivamente, y ya antes al principio lo mencionaba, ha habido mucho greenwashing, ¿no? Sí. Y se ha hablado mucho de nosotros somos muy sostenibles, somos muy ecos, y cuánto de esto hay de verdad, ¿no? Nosotros como empresa sí que tenemos muy claro que no podemos dejar de acompañar solo definiendo una hoja de ruta, sino que nuestro acompañamiento es completo, ¿no? Definiendo la hoja de ruta, esa estrategia, y luego apoyando en la ejecución, porque además la sostenibilidad va a tener una parte de inversiones, ¿no? Pues eso, de placas solares, de inversiones en tecnologías, por ejemplo, en la gestión y el tratamiento de las aguas. Van a haber inversiones en infraestructura y en tecnología, pero también la sostenibilidad va a depender mucho del factor humano, ¿no? Y ahí también nosotros es donde creemos que tenemos que acompañar a nuestros clientes en que todo el personal de un hotel sea muy consciente de qué tengo que hacer yo para que el hotel sea sostenible, ¿no? Qué buenas prácticas he de hacer desde una camarera de pisos, un camarero, en cómo hacer un buen tratamiento del reciclaje, cómo separar bien los residuos. O sea, formamos y acompañamos para que la sostenibilidad no se quede en una memoria anual, no se quede en una declaración de intenciones, sino que realmente lo vayamos implementando con el personal del hotel. Entonces, eso es un poco nuestra filosofía, ¿no? No te ayudamos solo a establecer objetivos, que es muy importante, objetivos medibles y alcanzables, sino también te ayudaremos a que hagas una buena ejecución y que los obtengas. La certificación. Bueno, nosotros per se no somos una empresa certificadora, o sea, no es nuestro objetivo final. ¿Por qué? Porque la certificación también es un arma de doble filo. Si tú te centras solo en obtener un certificado, parece que una vez has obtenido el certificado también se te olvida, ¿no?, lo que realmente tienes que hacer. Sí que creemos que la certificación siempre será válida, porque es un reconocimiento internacional, pero no cualquier certificación vale. Entonces, pues siempre nosotros vamos a acudir a organismos reconocidos internacionalmente. En el ámbito de la sostenibilidad ya existe un organismo que es la GSTC, que de alguna manera está estableciendo qué certificados, qué sellos reconoce, porque tengan un buen método detrás, etcétera. Y nosotros pues siempre vamos a abogar porque un hotel, si hace bien su trabajo, podrá certificarse. Pero el objetivo no tiene que ser certificarse, tiene que ser que el hotel haga bien el trabajo y sea sostenible en su ADN, en su manera de actuar. Entonces, certificación sí, pero no como el fin. Y no cualquier certificación. Tienen que ser certificaciones reconocidas y estandarizadas. También acompañando a todo esto, también estamos en un proyecto desde hace 2-3 años que iniciamos la andadura en lo que ahora se llama la economía del dato, etcétera. Entonces, claro, todas estas acciones con los indicadores previos, las acciones que se están implementando y la continuidad,
pues sí que vamos a ser capaces de acumular cantidades ingentes de datos en todas las áreas. El objetivo final es poder establecer mapas de riesgos y de impacto de sostenibilidad y impacto de salud y seguridad, que todo esto además va de la mano, y con todo esto poder centrar bien los esfuerzos a futuro. También tendremos estas evidencias y con todos estos datos acumulados se podrán analizar tendencias, se podrán analizar si se consiguen objetivos, qué otros factores han condicionado si no se consiguen los objetivos, etc. Volvemos a ese enfoque racional de la gestión de la sostenibilidad.